Mateo 28. Vamos a leer del 16 al 20. El tema de hoy se llama la iglesia y las misiones. Como ustedes saben, comenzamos o no comenzamos, sino que ya se había comenzado. El pastor ha estado siempre ayudando a gente en otros lados, pero gracias a Dios ya estamos formando un comité para las misiones, los que vinieron el domingo. Y de eso se trata el día de hoy, la predicación, la palabra, la iglesia y las misiones. Vamos a aprender a ver qué nos dice la palabra acerca de este tema. Leemos su palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque aquí estamos de nuevo, Padre. Gracias porque tú eres bueno, más que bueno. Tú eres misericordioso, Señor. Nos amas tanto, Señor, que nos dejas vivir cada día. Gracias, Señor. Ayúdanos en este momento, Padre, a atender tu palabra, a exponer tu palabra. Usa mi mente, mi corazón, todo mi ser entero, Señor. Dame gracia. Y que las personas, Señor, puedan estar, Señor, atentos a lo que tú nos vas a decir el día de hoy, Padre. Enséñanos, Señor, que necesitamos aprender de ti, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Siéntense, hermano. La iglesia y las misiones. Voy a comenzar con un dato de un país. Yo creo que ustedes ya lo han oído mencionar, Yemen. Este país y el cristianismo. Yemen se encuentra donde está la llamada Liga de los Países Árabes. Se encuentra en la ventana 1040. No sé cuántos han oído hablar de la ventana 1040. Este país posee unos 24 millones de habitantes. Un país extremadamente pobre, hermanos. Pobre. Y eso debido a las ramas de los radicales islamistas. Existe una de guerrillas, hermanos. Agarran la gente para allá, para acá y ya no saben ni qué creer la pobre gente. En el norte de Yemen hay unos 8 millones de habitantes y donde el cristianismo ha podido entrar. Es sumamente peligroso. Con muchas dificultades el cristianismo ha podido entrar. ¿Sabe usted cuántos cristianos existen entre medio de esos 8 millones de habitantes? 30 a 35. No 35,000, 30 a 35 cristianos. Un poco menos de la mitad de los que nos reunimos en el discipulado, en medio de 8 millones de habitantes. Eso nos haría pensar, ¿no?, cuán necesitado está el mundo del evangelio. Necesitamos llegar ahí. El evangelio necesita ser predicado donde no ha sido predicado. Y ya vamos a ver qué nos dice la Biblia, cómo llegar, qué debemos hacer. La palabra de Dios nos da todo lo que necesitamos para ir.
No necesitamos inventar. Ya el inventado ya está inventado. Dios dijo, así será y así es. Mi amigo Norman, él ha sido misionero en Centroamérica y México desde su juventud, desde que aceptó a Cristo. Y ahora está de misionero en China, con más de 20 años en China. Y él me platica y me dice, en Centroamérica y México existe una supuesta iglesia en cada esquina. Vivimos en un continente donde eres libre. ¿Qué creer? Nadie te dice nada. Nadie te va a matar por eso. Pero en China, China comunista, África y países árabes, ahí no es lo mismo, hermano. Por ejemplo, en China comunista ha permitido un poquito, que hayan cristianos, pero que no se reúnan ni anden por la calle. Es prohibido. O te mata la gente que no cree en Cristo o te mete preso el gobierno. Me cuenta Norman que allá las iglesias no se reúnen así como lo hacemos nosotros, con tanta algarabía y ahí esperando la gente, no. Allá cada quien sabe dónde es la reunión y llega clandestinamente, quedito. Y los servicios no crea que son así con una batería o con un gran equipo de sonido, no. No puede ser así. Ahí no existe un remolineando o salta, brinca o no, de ninguna manera. Ahí se alaba a Dios con el alma, hermano, y el corazón. Recuerdo que cuando Norman me mostraba unos videos de unos cristianos chinos en unas cuevas. Pero hermano, si usted hubiera visto la alabanza y cómo adoraban al Señor de una manera callada, solemne, y otro me mostró otros videos en unos sótanos, casi hermanos, casi solo pronunciando con los labios las alabanzas. Y eso toca el corazón. Nosotros vivimos en un continente donde casi todo el mundo dice ser cristiano, aunque no lo sea, pero profesa serlo. Y eso es bueno, hermano. Gracias a Dios por eso. Entonces, si Dios nos ha permitido que este continente, América, sea así, deberíamos ser un polvorín, por decirlo así, para llevar esto, ¿no? Tratar de aportar a las misiones, ya que allá no se puede y en otros países tampoco. Vivimos en este continente y lo podemos hacer, gracias a Dios. Nos podemos mover con cualquier actividad que hagamos para las misiones. Hace un año, hermanos, no sé si ustedes se recuerdan, tuvimos un misionero que nos visitó de África. No sé cuántos se acuerdan. Franco. Franco está en el norte de África y ahí, hermano, existe una guerrilla islámica que se llama, creo, Boko Haram, no sé si pronuncio bien. Me comuniqué con él esta semana. No pudimos hablar muy bien, solo por email, porque es muy difícil la comunicación. Tiene que ser, es bien delicado. Ellos no pueden estar expuestos a cualquier email o a un video o cualquier cosa, no. Ellos tienen que saber cómo comunicarse, a qué hora, el cuidado que tienen que tener, porque así los pueden matar. Y ellos, hermanos, se han ido para África unas familias, no sé cuántas son, y ellos no pueden andar con una Biblia, por decirlo así, soy misionero en África y voy a ir a predicarles a África. Y voy a aprender el idioma. Y no, hermano. Ellos tienen sus niños en las escuelas. Muchos de ellos, sus niños han nacido allá. Y ellos lo que hacen es orar y ayunar todo el tiempo. Ellos van contando las miles de horas
que oran y ayunan, hermano, para que Dios ponga en su entorno una persona a la que ellos puedan predicarle el evangelio y que esa persona no los denuncie y los maten. Bautizar 2 o 3 personas al año es una victoria sin que los maten, hermano. Entonces, como cristianos, si hay personas que han tomado esta decisión, han dejado la comodidad, porque son ciudadanos americanos, podrían vivir aquí felices, alabando y glorificando a Dios, pero Dios ha puesto en ellos ese querer para poder ir. Pero ellos necesitan, hermano. Me comuniqué esta semana y le dije yo que estábamos dispuestos a ayudarle a poder a ver si le echábamos una mano, y me dice, no te imaginas, hemos estado orando a ver cómo vamos a conseguir más fondos para poder estar acá. Dios es bueno. Y digo yo, wow, esa gente ora, hermano. Esa gente ora. Y es un gran ejemplo para nosotros que estamos acá, por decirlo así, cómodos, adorando y alabando al Señor. Dios lo ha permitido así. Ahora, ¿nos vamos a quedar pasivos? No, ¿verdad, hermano? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Por tradición, hermanos, cuando nosotros vemos un edificio con una cruz o algo parecido, decimos la iglesia. ¿Sí o no? Esa es la iglesia. Esa no es la iglesia. No se sabe, hermano, cuándo se empezó a llamar iglesia al edificio. No se sabe. Anduve buscando y dicen que no se sabe. Pero, ¿es eso realmente lo que la Biblia dice acerca de la iglesia? ¿Es esa la iglesia? No, la primera iglesia siempre le llamó iglesia al grupo de hermanos, no importaba dónde se reuniera. Ahí va la iglesia, allá está la iglesia, por ahí va la iglesia. Esa era la iglesia. Ahí se reúne la iglesia. La iglesia, hermanos, somos tú, él, ella, yo, todos nosotros, los que componemos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Somos su novia, somos la amada. Y a nosotros se nos ha encomendado una gran responsabilidad. Cuando usted oiga hablar de la iglesia, diga, aquí estoy, porque se refiere a usted y a mí. Nosotros somos el templo de Dios. En la escritura está. A esa iglesia, a usted y yo, se le encomendó el mandato de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra y ser baluarte y sostén de la verdad. Oiga bien, Hechos 1:8 y 1 Timoteo 3:15. A usted y yo, hermano. Ser baluarte y sostén de la verdad. Se nos ha encomendado llegar a toda lengua, tribu, nación y hasta lo último de la tierra. A usted y a mí, a la iglesia. O sea que si te sientes ser cristiano, nacido de nuevo, ya eres la iglesia de Cristo y parte de esa gran encomienda. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero me gustaría que miráramos atrás. Mire lo que dice el versículo 18 de Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo,
Si puede leer conmigo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa eso? Que todo es de Él y para Él. Él lo domina todo. Y para que los discípulos, dice que muchos sentían como, ¿será que vamos con Él? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero para que ellos se sintieran seguros, Él les dice, toda potestad se me es dada. Yo domino los aires, las aguas, todo. Por tanto, dice después de eso, como toda potestad se me es dada, por tanto, id y haced discípulos. Sin temor. Es como quien dice, ve, no te preocupes, yo te voy a estar viendo, no tengas miedo. Como cuando el papá manda a hacer algo al hijo, pero el hijo tiene como temor, que me da miedo. Ve, yo te voy a ver de aquí. Toda potestad se me da. Es como quien dice, no te preocupes, eso es mío, ve a traerlo. Yo te voy a ver. Enseñándoles que guarden, y de ahí dice todo lo que yo les he mandado, a enseñarles que guarden esas cosas. Y al final les dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. O sea, vayan, yo lo voy a estar viendo, no tengan miedo. Yo voy a ir con ustedes, vayan, yo estoy con ustedes hasta el último día. Es maravilloso. Si nosotros le ponemos con mucha atención a cada palabra, a cada párrafo, cada versículo, hay tantas cosas que nos dice la Biblia. Yo cuando estaba leyendo eso me imaginé como el Señor dándole instrucciones a un niño que necesita el cuidado, ¿no? Y le dice, toda, o sea, no se preocupen. Mire lo que dice antes. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, como, ¿será Él? Dice, pero algunos dudaban, como que no querían ir. Acuérdense que ya están en los últimos. Ya el Señor ya está a punto de partir. Y le dice, toda potestad se me es dada. Así que vayan, enséñenle, hagan discípulos, que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. No hay por qué temer, hermanos. Estoy leyendo un libro de 9 marcas, está maravilloso. Nos enseña ahí lo que dice la Escritura acerca de las misiones. Y saqué un párrafo del libro de las misiones de 9 marcas y dice acerca de la gran comisión. Dios está decidido a utilizar la iglesia para cumplir su obra redentora y mostrar la gloria de su sabiduría al universo. La iglesia fue planeada por Dios y es el único plan establecido para las misiones mundiales. El único, la iglesia. Por encima de todo es la amada de su Hijo amado, la novia comprada con precio de sangre. Por consiguiente, cualquier organización humanamente creada que colabore en las misiones tiene que recordar que es la dama de honor, no la novia. Es la actriz secundaria, no la estrella. Esa posición, honor y responsabilidad ha sido otorgada por Cristo a su iglesia y solamente a su iglesia. La iglesia local tiene que ser la base para identificar, capacitar, enviar y sostener a los misioneros. La misión ha sido dada a la iglesia de Cristo para la gloria de Cristo. Fin de la cita. ¿Más cierto? No puede ser, hermanos. Ahora bien, ¿somos todos obreros para ir a las misiones? No. Pero todos podemos participar. No todos podemos ir. Habemos de todo aquí, pero no todos podemos ir. Pero todos
tenemos la responsabilidad de ser partícipes del evangelismo en la Gran Comisión. ¿Cómo la iglesia comienza en las misiones? Lo que estamos haciendo. Haciendo discípulos. Hacer discípulos, hermanos, es como entrenar soldados para la batalla. Es como la cantera del mejor equipo del mundo. Usted sabe cuál es, ¿verdad? Y usted sabe que le llaman cantera, ¿no? Donde entrenan a esos niños para que salgan esos grandes jugadores como Messi. Ya me metí en problemas. Sí, hermanos, eso es hacer discípulos. Yo me maravillo, hermano, cuando veo en el discipulado aquel montón de jovencitas y jovencitos. Quizás un poco empujados por los padres, pero recibiendo esas clases tan profundas del discipulado. Eso, hermano, es grande. Un día Dios va a traer con sus cuerdas de amor a esos niños y los puede llegar a ser grandes misioneros. Pero tienen que ser discipulados antes, no después, antes. ¿Cuál será la mayor motivación para las misiones? ¿Será la culpa por no hacerlo? ¿Que nos motive a ir? ¿O será lástima por los más necesitados o los más pobres? Sí y no. La mayor motivación tiene que ser el evangelio y nada más. Lo demás va junto con ello. Pero la mejor motivación que nos lleva a hablar de Cristo, a ir a otras naciones, tiene que ser el evangelio que te ha redimido, el evangelio que te ha justificado, el evangelio que te ha salvado. Y nada más. Es por eso que la iglesia local debe predicar siempre el evangelio. Porque cuando se entiende el evangelio, se entienden esas doctrinas, hay compasión por los perdidos. Conocer el carácter de Dios en cada uno de sus atributos y conocer quiénes éramos y lo que ha hecho Dios por nosotros debería movernos en nuestro corazón a hablar del evangelio. Ese evangelio que salva, que nos sacó de allá de donde estábamos muertos, dice su palabra. No debe existir otra motivación. Pero sí tenemos que sentir compasión por los enfermos, por los pobres y ayudar. Compartir con ellos. Pero darles el evangelio también. Que las misiones no se conviertan en un evangelismo moderno o un evangelismo social, donde las iglesias ricas tienen, dan, donan, llevan esto, pero eso y nada más, la gente feliz, pero no recibieron el evangelio. No, se tienen que preparar discípulos para que vayan, atiendan a la gente. Nuestros jóvenes mañana van a ser doctores, mañana pueden ser cualquier trabajo que puedan desarrollar allá afuera y van a poder dar el evangelio. Tenemos que pensar en eso si somos cristianos. Pero hay un problema. La mies es mucha y los obreros son pocos. Ese sí es un problema, mire. Habemos muchos acá. Y allá afuera hay más. Pero de los muchos que habemos acá, los obreros son pocos. Mateo 9, 35 al 38, si lo puede buscar, hermano.
9:35 al 38. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Son muchos los que necesitan escuchar y pocos los que van a hablar. Mire lo que dice Romanos 10, 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Los misioneros, los evangelistas, que van por ahí. ¿Quién irá, hermanos, si los obreros son pocos? ¿Se ha hecho esa pregunta? Pero el mismo versículo que leímos antes en Mateo nos dice, ¿qué debemos hacer? Dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué debemos hacer, hermano? Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La obra es de Él, hermanos, y de nadie más. Él es el que envía. Cuando nosotros queramos hacer algo por nuestras fuerzas, empujando para allá y para acá, sin Él no va a funcionar, hermano. Tenemos que orar, rogar, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y Él los enviará. En la Biblia, hermano, Dios escoge, llama y envía. En toda la Biblia usted va a ver eso. Dios escoge, llama y envía. Abraham, ¿dónde estaba Abraham? Era de un pueblo pagano, idólatra. Y dice que Dios lo sacó de ahí para hacer una gran nación. Y dice que salió sin saber a dónde iba. Moisés, hermano. Moisés salió de ahí, del rey, por decirlo así. Dice que no se sentía ni capaz para hablar. Pero Dios lo usó, hermano, para guiar al pueblo hasta la tierra prometida. Jonás rehusó ir. Dios lo llamó y dijo, no, yo no voy. Y Dios lo llevó, hermanos, en barco o en ballena, pero llegó. Así que cuando Dios llama, Dios envía. O vas o vas. Así es la ley del Señor. Isaías, hermano. Isaías se le mostró una visión en el trono de Dios, hermano. Dice que cuando él llegó al trono de Dios y vio tanta santidad en nuestro Dios, dice que él exclamó, soy hombre de labios inmundos. Imagínense, labios inmundos, de donde habla, donde expresamos todo lo que sentimos. Y dice que se le pasaron carbones encendidos y se le dijo, ha sido quitada tu culpa. Y al final Isaías, al ver tanto,
el Señor dijo, ¿quién irá por nosotros? Oiga bien lo que dice el Señor. ¿Quién irá por nosotros? Padre, Hijo, Espíritu Santo, buscando. Heme aquí, envíame a mí. Ahí estuvo el llamado, hermanos. Saulo de Tarso, el perseguidor, el más temido, el que amaba a Dios, mataba a los cristianos, los arrastraba, los llevaba a las cárceles. Y al final, el más grande misionero que la iglesia primitiva haya tenido. La obra es del Señor, Él es el que envía, Él tiene toda la autoridad sobre todo, hermanos, como lo dijo el versículo anteriormente. 3 formas esenciales de participar en las misiones. 3. Llévelas en su mente de aquí para allá porque se las voy a mencionar hasta donde me dejen. Orando, yendo y aportando. Misiones quiere decir. Orando, yendo y aportando. Así participa la iglesia del Señor en las misiones. No podemos enfrentar al mundo perdido sin oración. Nos estamos enfrentando a un ejército de las tinieblas. No podemos. Tenemos que rogar al Señor. Hermanos, se necesita mucha oración. La misión de las misiones es ante todo espiritual. La misión le pertenece a Dios para su gloria y bajo sus instrucciones. Es por eso que vamos en oración todo el tiempo. Dios le otorgó la misión a la iglesia y eso significa usted y yo. Y la Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber para cumplir con la misión de Dios. Esa es la oración. La primera iglesia reconoció que la oración es esencial para salir. En Hechos 13:3 dice que ayunaron y oraron y después fueron enviados. Ayunaban, oraban y eran enviados. Ayunaban, oraban y eran enviados, hermanos. Efesios 6:18 al 20, Colosenses 4:2, 4 y 2 Tesalonicenses 3:1 al 5, Pablo pide que por favor oren por él para que le sea dada palabra para predicar el evangelio, para que donde él vaya Dios use con gracia y con denuedo su vida. Y siempre en sus cartas, él en sus saludos finales dice, por favor oren por mí, oren por nosotros, oren por todos los santos. La oración es esencial, hermanos. ¿Qué motivaba a Pablo para pedir oración? Pablo estaba consciente de la gran tarea que tenía por delante. Quería llevar el evangelio a todo el mundo y necesitaba que el Señor abriera puertas. Sabía que sin la ayuda de Dios no podía lograr nada. Pablo entendía la gran oposición espiritual y los obstáculos que enfrentaba. Pablo pasó tiempo en prisión y tenía muchos enemigos de los que necesitaba ser librado, aún en la cárcel, hermano. Y veía en la oración la mejor ayuda. Pablo entendía su propia fragilidad y debilidad. Quería comunicar el evangelio con denuedo, firmeza y claridad, y por eso pedía a los hermanos de todas las iglesias que oraran. Yo me hacía una pregunta cuando estaba haciendo esto. Si orar es hablar con Dios, ¿por qué nos cuesta tanto hablar con Dios? Así de simple. Orar es hablar con Dios, hermano. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Oh, no se imagina cuánta oposición hay ahí. Yendo, tenemos que ir.
La iglesia tiene que mandar misioneros que el Espíritu Santo apartará para su obra, así como lo hizo con Bernabé y Pablo. Dice que el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Pablo. Oraron y ayunaron y los enviaron. No todos van, pero todos participamos. Usted se ha hecho una pregunta, ¿por qué los obreros son pocos? Yo siempre me puse, siempre, no desde ayer, sino siempre. ¿Por qué? Es difícil, hermanos. Es difícil. Humanamente es difícil salir y dejar nuestras comodidades. Cuando Jesús iba llamando a los discípulos, uno le dijo, no, espérate. Voy a enterrar a mi padre, voy a recibir mi herencia y luego voy. Es difícil, hermano. Hay que tomar una decisión radical. Es riesgoso. Podemos morir en el intento. Debut y despedida. Hubo un discípulo que así le pasó, su primer predicación, el primer mártir, Esteban. Les predicó un mensajazo a los judíos, hermano, que hasta rechinaban los dientes. Ahí mismo lo mataron, a puras pedradas. Dice que cuando estaba muriendo vio los cielos abiertos y reía de gran gozo. Hay que tomar una decisión, ir a predicarle a ese tipo de gente, hermanos. No hay aplausos, hermanos. No hay aplausos. Pocos valoran y ven lo que los misioneros hacen. Los misioneros hacen la obra más valorada en los cielos, pero la menos apreciada en la tierra. Esos hombres están allá peleando en oración porque las almas se salven. Nadie dice nada por ellos. Más, muchas iglesias los mandan, según me contaba Norman, y los abandonan. A él lo abandonaron y él no quiso abandonar su grupo. Él invirtió de su dinero, de su herencia, todo para China. Hermanos, es lo menos valorada. Hay una anécdota que es real. Un misionero había dado toda su vida en África y ya cuando estaba bien adulto, de unos, 70 años quizás, decidió regresar acá a Estados Unidos. Cuando venía en el mismo vuelo, en el vuelo un vuelo comercial, donde venía todo mundo. Lo raro que cuando llegó al aeropuerto, a él vio una alfombra roja, mucha gente haciendo bulla y algarabía, y dijo, wow, vinieron todos los de mi iglesia. Y él fue avanzando, cuando ya iba bajando, él se percató que quien venía ahí era el presidente de Estados Unidos. Lo recibieron con todas las de la ley y él lo hicieron pasar por allá, por atrás. Cuando se fue, agarró un taxi, en el taxi reflexionó y dijo, ¿por qué, Señor? Yo he dado toda mi vida a las misiones, al evangelio, y hoy que regreso nadie me recibió, nadie vino. Pero el Señor le dijo, aún no has llegado. Eso que está ahí no es nada comparado con lo que vas a tener ahí arriba. Tesoros en el cielo. Las misiones, eso es, hermano. No hay aplausos y la gente no le gusta eso. Todos queremos un reconocimiento en la tierra. Aportando.
Orando, yendo y aportando. Creo que Juan habló de este tema, no voy a abundar aquí. Si usted quiere saber cómo debemos aportar, vaya a la prédica que dio el hermano Juan el viernes pasado. Pero todos somos responsables de sostener a los misioneros y su familia. De estas tres formas: orando, yendo y aportando. Dios quiere, hermanos, que adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y las misiones existen en lugares porque no hay adoradores. En los años 1700 hubo lo que se le llamó un mover espiritual que se le llamó el gran despertar. Hoy nuestro Dios, hermano, nos está dando otro gran despertar a la sana doctrina. Por medio de la tecnología, hermanos, Dios ha levantado un remanente fiel a la palabra, que es posible que estos hermanos estén dando una conferencia en vivo y la estén viendo millones de personas al mismo tiempo, y en términos de una hora haya llevado a millones de personas, hayan visto y hayan sido edificados por esa palabra. Le damos gracias a Dios por eso. Muchos de nosotros, gracias a la tecnología, a buenas enseñanzas, hemos dejado atrás prácticas cerradas y hemos buscado a la verdad, nos hemos volcado a la verdad. Pastores con sus congregaciones han sido reformados por la palabra, por la tecnología. Ese es un gran despertar, hermanos, que está hoy en día por medio de la tecnología. Pero no se trata de alardear con la sana doctrina, se trata de llevar la sana doctrina que estamos aprendiendo, de dar lo que hemos aprendido, dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Si hay una señal o una promesa del gran día del Señor, es esta. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios les bendiga. Amén.